escuchado las plegarias de nuestro querido maestro Ezequiel Atahualpa Gamonal, que es fundador de la Congregación Israelita del Nuevo Pacto Universal. Al inicio, en 1927 de octubre del año 1968, lo reconocen como Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal, pero al inicio no fue así. Como dice, en el año 1958, cuando tuvieron la primera asamblea, los primeros congregados acordaron poner el nombre de Organización Religiosa Israelita del Nuevo Pacto Universal. Eso fue el acuerdo que realizaron y eso está en el estatuto. Fue Organización Religiosa Israelita del Nuevo Pacto Universal. Pero ¿por qué le cambiaron el nombre? Es por una sencilla razón. Cuando fueron a los registros públicos, como estamos hablando de una organización religiosa, le dijeron si tenía clínicas, tenían centros médicos, tenían colegios, y dijeron que no tenían. Y le sugirieron que debían poner como asociación. Por eso que lo reconocen un 27 de octubre del año 1968. Luego también viene a ser el fundador del partido político PREPAP, que al inicio viene a ser, no es PREPAP, sino Frente Independiente Agrícola FIA del Perú. FIA del Perú, Frente Agrícola viene a ser al inicio. Ya después le ponen ya con PREPAP. Y viene a ser también el fundador del gran proyecto de integración sudamericano de fronteras vivas, que fundó 42 comunidades, no solamente en nuestro país, sino también en las hermanas repúblicas de Colombia y también de Bolivia. Y en especial, él es el compilador del Decálogo Universal. Es algo extraordinario porque muchos hombres estudiosos de la teología no salen de su asombro. ¿Cómo? Estoy hablando de los hombres intelectuales. ¿Cómo un hombre que apenas segundo de primaria, donde no había tanta información, y un año de congregado, que ni siquiera pues tuvo muchos años, se fue a seminarios, no, que apenas asistía los sábados en una iglesia adventista, que son mediodía, ni siquiera es todo el día, mediodía nada más. Pero un año asistiendo a la iglesia adventista, ahí cuando surge el ministerio, es arrebatado al tercer cielo y él empieza a escribir los mandamientos. Y ahora los mandamientos ya se reconoce en un 26 de septiembre del año 1969 en los registros públicos. Es reconocido. Entonces, viene acá el punto, amigos, para que se dé ese cumplimiento, lo que estamos hablando el día de hoy, y para que la doctrina aparezca, ya las profecías ya estaba trazado, sino que tenía que darse su cumplimiento, nada más. Por eso dice Pedro 1:20, todo está planificado, todo antes de la creación del mundo, sino que en su debido tiempo tenía que acontecer cosa por cosa, paso por paso. No es de así de frente todo, no, paso por paso, igual que una construcción de un edificio. Primero empiezan por el estudio del terreno, si pueden construir 50, 80, 100 pisos, primero tienen que ver el estudio del terreno. Después, cuántos pisos va a ser y la profundidad que debe tener. Es igual que un árbol, cuanto más alto, las raíces son más profundas. Acá, ¿cuántos sótanos tiene que tener? 3, 4 sótanos, depende de la altura. Y luego empieza la construcción, las bases y piso por piso, piso por piso, y para eso ya todo está diseñado como pro y contra, como tiene que ser. Paso por paso, no de frente se construyó el edificio. Es igual en la parte espiritual, es paso por paso, como dice Pedro 1:20, vuelvo a repetir, todo está creado y planificado antes de la creación del mundo, ya está, todo está diseñado.
Solamente tiene que darse su fiel cumplimiento en cada tiempo. Y para esto, cuando hablamos de la doctrina de Dios que es prefijada para estos últimos días, porque al inicio vemos en el caso que cuando Moisés recibió los mandamientos, el pueblo no lo recibió. No lo recibió, porque como dice en Éxodo 24:12, le dijo a Moisés: saca a mi pueblo, lo traes al pie de este monte, porque he escrito mandamientos y leyes para enseñarles. Pero ¿qué pasó? No se dejaron enseñar, lo traicionaron. Luego, por segunda vez, él vuelve a llamar a Moisés, pero para eso, cuando es por segunda vez, ayunó 40 días más para que no lo desaparezca su pueblo, porque el Señor estaba bien airado contra su pueblo. Por eso un momento le dice, lleva a tu pueblo, no dice lleva a mi pueblo, sino lleva a tu pueblo, porque Moisés es el que tuvo que interceder para que no lo desaparezca. Y luego cuando sube por segunda vez, esta segunda vez ya no fue para ese tiempo, se escribió para el futuro. Por eso dice Salmo 102:18, escribíse a esto para la generación futura y el pueblo que se criará. Habla un pueblo que tiene que formarse, un pueblo nuevo. Y Romanos aclara, en Romanos 10, 19, 20, 21, tenía que ser con gente que no es su gente, con gente insensata, tenía que poner a celos, con gente, o sea, en otras palabras, con gentiles, con gente que no es israelita. Y para eso, para que se dé cumplimiento, ya las profecías estaban trazadas, como dice en Isaías 61, levántate y resplandece que tu luz ha llegado. La gloria de Dios amaneció para ti. Ya es una profecía que tenía que acontecer en el futuro. Levántate y resplandece que tu luz ha llegado. La gloria de Dios amaneció sobre ti. ¿Y a quién le dice, levántate? ¿A quién le dice, levántate y resplandece? O en otra parte dice, te he puesto por luz. Entonces, levántate. ¿A quién le está diciendo, levántate y resplandece que tu luz ha llegado? Y la gloria de Dios amaneció para ti. O sea, llegó su hora, su tiempo. ¿A quién le dice así? En Isaías 42, 1 y 6 nos esclarece. He aquí que mi siervo, a quien yo sostengo, o sea que mejor dicho, he aquí mi siervo, a quien yo lo sujeto, lo agarro o lo cojo de la mano. Ese es sostener, para que no tenga, digamos, no se caiga, lo mantenga, ahí lo tienes, igual que un anciano, va un joven, lo sostiene para que no pueda caerse. Entonces aquí mi siervo, aquí yo lo sostengo, o lo sujeto, o lo apoyo, o le cojo de la mano. Entonces viene así más o menos. Y luego dice, mi escogido, o sea, no es cualquiera, Dios lo escogió a su siervo. Y el preferido de mi corazón, que viene a ser joya escogida de su reino, ¿no? El preferido de mi corazón. O sea que es un siervo especial, es un siervo escogido por parte de Dios, que lo sostiene, lo ha elegido y es el preferido de su corazón. O sea que no es la voluntad de hombre, yo quiero así, no, es Dios mismo. Él es mi escogido, mi elegido, el preferido de mi corazón, listo. Entonces, ahí está claro lo que estamos mencionando. Y para que lo levante a su siervo, a su escogido, es admirable, como dice en Deuteronomio, lo levanta de en medio de sus hermanos. O sea, de en medio de sus hermanos, levanta este personaje, así como pasó, vamos, en el caso de la historia de Moisés, de todos sus hermanos, de todo el pueblo, eligió a uno, que fue Moisés. Lo eligió de en medio de todos sus hermanos, en medio de todo el pueblo, sacó a él, lo hizo que se preparase en la corte egipcia, para que sea un gobernante. Para eso fue, ser instruido, preparado. Por eso dice en Deuteronomio 18, 15 al 22, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, o
se lo levanta como profeta, ojo, como profeta, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo. Acá ya está hablando en doble personalidad, porque Dios no es profeta, Dios es Dios. Él es el creador de todo. Acá está hablando de algo, como él tiene que levantarse otro, con doble sentido. Es profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo. ¿Quién fue por Moisés? Profeta. Pero también tiene que levantarse otro como yo, es más claro. No está hablando de Dios, Dios está hablando ya lo que tiene que acontecer. Se levantará, dice, y te levantará Jehová tu Dios, a él oirés. O sea, el que realiza todo este ministerio no es el hombre, no es el deseo particular, es el deseo de Dios. Dios levanta pues un personaje, lo levantó a Moisés, lo levantó él, y habla también de otro en el futuro. Luego dice, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vean yo más este gran fuego, porque no muera. Y Jehová dijo bien has dicho, profeta les suscitaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca. O sea que el profeta, que Dios lo nombra, tiene que ponerle palabras en su boca, palabras en su boca. O sea, le pone palabras. ¿Cuáles son esas palabras que tienen que poner en su boca? La doctrina de Dios, quiere decir Torah. En hebreo es Torah, la doctrina de Dios. En griego es ley. La tiene que poner en su boca, porque tiene que hablar, tiene que enseñar, tiene que instruir. Y diciendo, no vuelva yo a oír la voz de pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo os mandare. O sea que no puede hacer algo muy personal, sino tiene que hacer todo lo que Dios le ordena. Vemos en el caso de Moisés, él no hacía caso a las opiniones del pueblo, que muchas veces lo querían matar. Él no escuchaba las opiniones de los demás, excepto de su suegro, que le sugirió porque él estaba muy atareado en su labor. No, pero él no recibía las sugerencias de los demás. Él esperaba la orden de Dios. ¿Qué le dice? Por eso dice, él les hablará todo lo que yo les mandare. Entonces, él le mandaba y empezaba a escribir. Él se dedicaba a escribir todos los mensajes de Dios. Por eso se escribe pues los libros Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Porque él empezaba a dictar y empezaba a escribir. Y eso no era pues al instante, sino por partes. Así es la instrucción que Dios hace. Ahora dice, más será que cualquiera que no oyere mis palabras, al que hablare en mi nombre, yo le residenciaré, quiere decir, lo expulsa, sale. ¿Ven? Eso residenciaría, si sale pues de la residencia, lo expulsa de la residencia, en este caso sale del país, digamos así. Por eso dice, más será que cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, porque en nombre de él empieza a hablar. En nombre de él empieza a hablar. Y cualquiera que no escuchare, no le toma atención, entonces Dios mismo lo expulsa. Por eso dice uno de sus audios, nuestro querido maestro, nadie los va a votar. Nadie los va a votar. Nadie. Sino solitos se van a ir por sus malas acciones. Solo se van a ir por sus malas acciones. O sea, nadie lo va a poder expulsar. Simplemente solo se van por sus malas acciones. Luego dice, empero el profeta que presumiere hablar palabra en mi nombre, y no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Eso sí, vengo de parte de Dios, corre un gran riesgo. Vengo a hablar en nombre de Dios, y Dios no lo ha ordenado, corre un gran riesgo. Así es, mis queridos amigos. Entonces ahora vemos ahí cómo es este ministerio de que en medio de sus hermanos, y también estos mismos versículos bíblicos, se dio cumplimiento en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. También se dio cumplimiento a estos mismos versículos, como dice en Hechos, capítulo 3,
capítulo 3, 22 y 23. Dice lo siguiente: porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de vuestros hermanos, como yo. A él oiréis en todas las cosas que os hablaré. Y será que cualquier alma que no oire a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Ahí está hablando. Este mismo versículo se dio cumplimiento cuando apareció nuestro Mesías. Acá hace resaltar el testimonio de Pedro, de Juan. Ahí empiezan a dar un testimonio, porque Moisés dijo a los padres, al Señor vuestro Dios os levantará profeta de vuestros hermanos, como yo, a él oiréis en todas las cosas que os hablar. Y será cualquiera que no oyere a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Por eso tuvo tantos problemas, aquellos que no estaban de acuerdo, no participaban, digamos, no eran los seguidores, no. Así como le recriminaron al hombre que nació ciego, cuando le había devuelto la vista, y le dijeron, ¿ustedes quieren ser también discípulos de él? No, dijo, nosotros somos discípulos de Moisés. Listo, o sea, ahí bien marcan una separación. Entonces vemos, este versículo se muestra por generaciones, de tiempo en tiempo tiene que pasar. Si hablamos, por ejemplo, de nuestro Señor Jesucristo, Él simplemente vino a transmitir, a darle el sentido de la doctrina. Vino a darle un sentido lo que tenía que pasar más adelante. Por eso vamos a ver en Mateo 5, capítulo 5, versículo 17. Mejor vamos a buscar en esta versión latinoamericana. Es un poquito más de acuerdo a nuestro castellano. Vamos a ver, capítulo 5, versículo, dice lo siguiente: 17 y 18, dice así: no crean que yo vine a suprimir la ley o los profetas. No vine a suprimirla, sino darle su forma definitiva, o sea, cómo debía ser su forma definitiva. Les aseguro que primero cambiarán el cielo y la tierra antes que una coma de la ley, todo se cumplirá. Por lo tanto, el que deje de cumplir uno de estos mandamientos de la ley, por insignificante que parezca, y enseñare a los hombres a desobedecerlos, será el más pequeño en el reino de los cielos. Al contrario, el que lo cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Entonces, vino a darle su sentido, le dio una forma, una forma definitiva, vino a darle a él, pero no vino a cambiar, a modificar. Y luego también hace ver que cualquiera que enseña violado, quebrantado, por más que se esfuerce, será siempre pequeño en el reino de los cielos. Pero aquel que enseña en su plenitud y también lo practica en su plenitud, entonces este será grande en el reino de los cielos. Pero vamos acá, que él vino a darle su forma definitiva. Muy bien, pero ahora encontramos a otra sorpresa, que la ley de Dios se escribe para el futuro, y para que se levante en el futuro tenía que levantar uno en medio de todos sus hermanos, como Moisés. Moisés cumplió un papel fundamental, porque si hablamos de nuestro Señor Jesucristo, Él vino a los suyos. Si vemos en el caso de Moisés, Él le dio libertad al pueblo que estaban cautivos en Egipto por 400 años. Y 30 años de bonanza, o sea, 430 estuvieron viviendo en Egipto. Dio la libertad. Dios, a través de Moisés, vino a darle la libertad, porque el que da la libertad es Dios, no es el hombre. Entonces viene a darle su libertad. ¿Ya? Ahora en este tiempo viene la libertad, pero no estamos hablando de una libertad de la esclavitud, así como fue en Egipto, sino de la esclavitud del pecado. Entonces es un poquito diferente. Mientras tanto vamos explicando, vamos a llegar a lo que estoy mencionando. Entonces vemos en Hechos también, capítulo 7, versículo
37 y 38. Acá cuando el primer mártir del cristianismo fue Esteban, y movido por el Espíritu, porque el Espíritu empezó a hablar por la boca de él, y dijo lo siguiente, 7, 38 y 39. Dice acá, este Moisés es quien dijo a los israelitas, Dios les dará de entre sus hermanos a un profeta como yo. Él recibió las palabras de vida para comunicárselas a ustedes. En aquel tiempo no quisieron obedecer a nuestros padres, sino que rechazaron y volvieron de corazón a Egipto. Entonces vemos cómo son las cosas. ¿Cómo son las cosas? Vuelvo a repetir. Movido por el Espíritu Santo dice lo siguiente. Hechos capítulo 7, 37 y 38. Este Moisés es quien dijo a los israelitas, Dios les dará de entre sus hermanos a un profeta como yo. Entonces está hablando que tiene que levantarse un profeta como él. Muy bien. Él recibió las palabras de vida para comunicárselas a ustedes. O sea, en ese tiempo es aquel a quien no quisieron obedecer nuestros padres, sino que lo rechazaron y volvieron de corazón a Egipto. Por eso dicen los sabios, el pueblo judío, el pueblo hebreo salió de Egipto. Tuvieron su libertad, pero su corazón no salió de Egipto. Entonces vemos algo interesante de que habla en ese tiempo por nuestro Mesías, pero nuestro Mesías vino a darle la forma definitiva, pero habla de que para el futuro tiene que ser escrito. Escribiste esto para la generación venidera y el pueblo que se criará. Entonces cambió ya. Ya no es igual porque nuestro Mesías vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero acá habla de que en el futuro tiene que levantarse un pueblo, los gentiles, con los gentiles. Entonces ya tiene una dimensión más amplia. Y tiene que ser levantado en medio de todos sus hermanos. Y viene a ser un servidor, un siervo, su preferido de Dios. Es el preferido de su corazón, su elegido, al cual Él lo apoya, le coge de la mano, lo sujeta, lo sostiene, lo tiene. Ese es diferente. Ahora, cuando es levantado este personaje, dice en Isaías 49, 6, poco es que tú me seas siervo para levantar la tribu de Jacob. Poco es tú que me seas siervo para levantar las tribus de Jacob. Y para que restaures los asolamientos de Israel. Si vemos en el tiempo de nuestro Mesías, no es conforme a lo que está escrito acá, lo que dice, habla del futuro. Porque poco es que tú me seas siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaure los asolamientos de Israel. Esta misma interrogancia que estamos hablando acá tenía que cumplirse. Y cuando nuestro Señor Jesucristo murió, resucitó, y luego, antes de irse, antes de ser arrebatado, le preguntaron sus apóstoles, sus discípulos, perdón. Ahí a ese tiempo todavía eran los discípulos, después se convierten en apóstoles. Le preguntan y le dicen lo siguiente, concerniente a lo que estamos mencionando. En Hechos, le preguntaron, dice, ¿cuándo llegarás a restituir el reino de los cielos? ¿Cuándo llegarás a restituir? Pero él le dice lo siguiente, vamos a leerlo mejor. Entonces los que se habían juntado le preguntaron, diciendo, te hablé en Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7. Entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo, Señor, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? O sea, no vino a restituir. Restituir significa que tiene que retornar a su dueño primero. Y la palabra restaurar significa que tiene que restaurarse lo que ha sido destruido. Pero le preguntan acá,
restituirás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y una nube lo recibió y le quitó de sus ojos. Entonces vemos acá, está bien claro. Ellos no fue su tiempo para ser restituido o restaurado, no fue. Solamente ellos recibieron la virtud del Espíritu Santo para que vayan como testigos en Jerusalén y a toda Judea y Samaria, vayan y anuncien sobre él, sobre su venida, y también sobre que se fue, y también sobre su muerte, sobre su vida. Eso tenía que dar testimonio, pero no ser restituido y menos restaurado. Porque al poco tiempo, en el año 70, si fuera así, en el año 70 fue destruido Jerusalén y esas tierras se convirtieron en Palestina, que lo han vuelto a recuperar. Lo han recuperado en el año de 1948, no todo, una parte. Inclusive el templo donde se presentaban holocaustos, el templo de Salomón, ahora solamente tienen un muro donde van a lamentarse. Los restos ha tomado los palestinos ahí con la mezquita. Entonces fíjese, ahí nomás no ponemos a pensar que está hablando para en un futuro que tiene que acontecer. Por eso le preguntan, ¿vas a restituir el reino de Dios, el reino de Israel en este tiempo? No les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones. Solamente ustedes van a recibir la virtud del Espíritu Santo y me serán testigos en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Listo, ahí está la orden. Pero no la restauración. Porque dice el profeta Isaías, poco que me seas tú siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures los asolamientos de Israel, para restaurar. Entonces vemos acá que no se hizo, simplemente cumplió otro papel, y acá habla de un futuro que tiene que ser restaurado, pero lo importante, como dice en Salmo, vuelvo a repetir, Salmo 102, 18, escribirse a esto para la generación venidera, y el pueblo que se crea, habla que tiene que formarse en el futuro un pueblo. Y en Romanos, vuelvo a repetir, Pablo resalta lo que dijo Moisés, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os colocaré a celos con gente que no es mía. Ya está aclarando. Y va a poner a celos con gente que no es mía. Con gente insensata, o sea, con gente necia, torpe, sin entendimiento lo que es de Dios. Para poner a celos. O sea, se levanta un pueblo para poner los celos a su mismo pueblo, pero con gentiles. Y luego dice, me manifestaré a los que no preguntaron por mí, me manifestaré, no preguntaron por mí, ni tampoco me buscaron, porque todo el tiempo extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Nos habla de un pueblo que tiene que levantarse en el futuro, pero con gentiles. Incluso resalta Pablo en Romanos 9, 25, 26, dice, llamaré al que no era mi pueblo. Está hablando, ya está bien claro. Llamaré al que no era mi pueblo, no éramos pueblo, el pueblo gentil no es su pueblo, pero lo llamaré pueblo mío. El lugar donde le fue dicho, ustedes no son mi pueblo, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. O sea, es un propósito, un fin de Dios. Por eso dice acá, vuelvo a repetir, poco es que tú me seas siervo, como lo que dice Isaías 49, 6, poco es que tú me seas siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures los asolamientos de Israel. Entonces, a este siervo, que es el preferido de su corazón, la joya escogida de su reino, su elegido, el quien lo sostiene, a quien lo protege, lo ha dado por luz a las gentes y también para que la salud de Dios se muestre hasta lo postrero de la tierra. Con ese fin, mejor va a pasar lectura del contenido bíblico.
Poco es que tú me seas siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures los asolamientos de Israel. También te di por luz a las gentes, para que seas mi salud hasta lo postrero de la tierra, para que seas mi salud. O sea que Dios mismo pone a este personaje para que sea luz en medio de las gentes, una luz. Pero hay un punto que tenemos que tomar en cuenta. Al que lo sostiene, al que lo elige, lo ha preferido, o sea, el preferido de su corazón, el favorito de su corazón, para que tenga, digamos, tenga fuerza, no es él, sino el Espíritu que tiene que estar en él. O sea, el Espíritu es el que lo fortalece. Le tiene que dar primero el Espíritu. Porque si no le da el Espíritu, solo no puede hacer. Eso es lo que dice en Isaías. Pondré mi espíritu en él. Pone su espíritu en él. Entonces el Espíritu es el que lo moviliza a su elegido, a su preferido en su corazón, el Espíritu. Entonces y al mismo tiempo dice, para enseñar sus juicios. Entonces, como mientras no reciba la fuerza de Dios, no puede hacer. Por eso es muy interesante estudiar, ver así detenidamente la vida de Moisés. Cuando le dice, anda, saca a mi pueblo de Egipto, le dice, ¿quién soy yo para ir? ¿Quién soy yo? Porque él pues sabía el poderío de Egipto y que va a ser un hombre solo para tantos miles de soldados que había. ¿Qué puede hacer? Entonces ahí viene el punto que Dios empieza a actuar a través de él. Porque por eso le dije, mientras el cuerpo no tenga el espíritu, no puede hacer nada. No puede hacer nada. Incluso dice nuestro maestro, cuando venga el escapado, dice, no estará más mudo. Y el escapado, que es el Espíritu Santo, para que haga su obra, para que realice su ministerio, para que realice su proyecto que tiene ya realizado, tiene que tomar un cuerpo, tiene que tomar un siervo, mejor dicho, un ser humano, y este ser humano es el preferido del corazón de Dios. Es el elegido, Dios lo eligió. Dios lo ungió para que cumpla una labor, una tarea, pero Dios con él. Dios con él. Por eso le dice, ¿qué tienes en tu mano? Tengo una vara, ponlo al suelo. Se convirtió en una cobra. Se dio un salto porque no vaya a morder. Luego le dice, coge por la cola, lo cogió por la cola y se convirtió nuevamente en su bastón. Y luego le dice, mete tu mano a tu costado. Metió su mano al costado. Sácala, todo blanco, lleno de lepra. Se asustó. Vuelve a colocarlo en tu lugar. Y se convirtió normal. Por eso vemos acá que Dios es el que obra a través de él. Dios, porque mientras no tenga el Espíritu de Dios, no puede hacer nada. Por eso dice nuestro maestro, cuando habla el tema de la creación de Cristo, si Jesús habla, no se cumple. Si Jesús habla, no se cumple. Pero si el Espíritu Santo habla por la boca de él, este es poderoso y todo se cumple. Entonces, cuando habla el Espíritu de Dios por la boca del personaje, entonces todo se cumple. Todo se cumple. Ahora sí las cosas cambiaron, porque en el hombre no hay potestad. El hombre no puede. A veces nosotros nos equivocamos, nos vamos a la carne, pero no. Tenemos que ir al que lo moviliza a la carne. Porque imagínense, regresamos en el tiempo de Moisés, cuando empieza con una vara a herir el agua del río Nilo, que se convierte en sangre. ¿Cómo? ¿Que tiene potestad la vara? No, amigos. Los objetos no tienen potestad.
Los objetos no tienen poder, menos el hombre. Pero es necesario esclarecerles para que ustedes amplíen un poquito más su saber. Vemos, por ejemplo, para darnos una idea, que los objetos no tienen poder. No tienen. Vemos en el caso de Elías y Eliseo. Para ver, con un ejemplo. Cuando Eliseo le dijo a Elías, quiero tener el doble que tienes tú. Fíjese, ambicioso todavía. Quiero tener el doble que tienes tú. Entonces Elías le dijo, bueno, si tú ves cuando me voy, puede ser que Dios te pueda conceder. A partir de esa fecha, no lo dejó en paz, a todo sitio le siguió, no se despegó para nada. Y cuando llegaron a la parte final, para donde tenía que ser arrebatado, Elías se sacó su capa porque tenía que pasar el río Jordán, cogió su capa, golpeó el agua y pasaron por tierra seca. Al otro lado, pasaron unos minutos, vino un torbellino, vino un carro de fuego, y Elías se fue, y Eliseo se quedó con la capa. Entonces Eliseo viene contento y feliz, como pidió el doble, vino contento y feliz con su capa. Ahora tenía que cruzar el río Jordán. Saca la capa, golpea el agua, no se abrió, no se partió en dos. ¿Qué tal decepción? Y por segunda vez dice, ¿y dónde está pues el Dios de Elías? No dice Dios Elías, sino el Dios de Elías, porque Elías adoraba a un Dios supremo. ¿Y dónde está pues el Dios de Elías, pues el supremo? ¿Quién es? ¿Dónde está? Y cuando vuelve a golpear el agua, se partió en dos. Entonces ahí está demostrado que la capa no tiene poder. No, sino Dios o el Espíritu de Dios que está ahí, el que hace todas las maravillas. Porque si uno dice yo hago, tenemos problemas. A veces yo digo yo hago, es como decir las hermanas o hermanos que hacen sanidad. Yo lo curo. Es el peor error que están cometiendo algunos y pueden perder promesas. ¿Por qué? Porque esto le pasó a Moisés. El pueblo se moría de sed y quisieron lo mataron a pedradas a los dos, a Moisés y a Aarón, porque los dos andaban para todo sitio. Lo quisieron matar a pedradas porque el pueblo se moría de sed, pues estamos hablando de casi 3 millones de habitantes, no estamos hablando de 4 o 5 personas. Porque llevaba un pequeño oasis y lo desaparecía en el agua, son casi 3 millones, y más fueron los animales. Y se fueron corriendo, se escaparon, porque, ¿no? Para que no lo vayan a linchar a punta de piedras. Se fueron ante el tabernáculo y empezaron a orar. Y el Señor descendió una nube y le dice, le cuenta su problema. Y dice, ¿qué tienes en la mano? Tengo una vara. Muy bien, te vas a esa roca, que ahí ustedes lo buscan ustedes si gustan en YouTube. Ahí van a encontrar la tremenda roca que se partió por la mitad y la mitad salía agua. Ahí lo van a encontrar ustedes en YouTube. Ahí escriben ustedes el Monte Sinaí. O también ponen ustedes, escriben el agua donde salió, la roca donde salió agua. Entonces encontramos ahí que él fue contento porque Dios le dijo, anda y habla a la roca. Él con su vara lo reunió a todo el pueblo y dijo, pueblo loco, ignorante, ¿qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Que no vamos a sacar agua de esta roca? ¿Qué piensan? ¿No vamos a sacar agua de esta roca? Golpearon la roca, no salió agua. ¡Qué tal decepción! Y por segunda vez vuelve a tocar la roca y salió agua. Muy bien. Y después Dios le dice a Moisés y a Aarón, Moisés, como ustedes no me han glorificado delante del pueblo, no entrarán a la tierra prometida. Listo, lo sentenció. No pueden entrar a la tierra prometida porque no lo han santificado a Dios delante del pueblo.
porque su expresión hubiera sido así: pueblo loco, ignorante, ¿qué piensan que Dios no va a sacar agua de esta roca? Entonces Dios se glorifica, pero que ellos quisieron glorificarse, perdieron la promesa de entrar a la tierra prometida. Entonces, una demostración que no hay poder, no hay potestad en la carne, es el primero. Entonces, ahí se da cumplimiento, como dice en Isaías, empieza a enseñar los juicios, que son las normas, empieza a enseñar, y una vez que empieza a enseñar, los primeros empezaron a adquirir el conocimiento, empezaron le enseñaba, porque empezaba a enseñar, porque tiene que haber un enseñador, obligatoriamente. ¿Cómo se descifra? Este enseñador es guiado por el Espíritu, cómo tiene que enseñar, cómo tiene que explicar a todos los demás y hacerlo más sencillo, porque dice que este es un pueblo necio, un pueblo insensato. Entonces, imagínense, tiene que ser así. En otra parte dice lengua de tartamudos. O sea, una paciencia única para enseñar. Es como decir a uno que recién va a conocer las primeras letras. Es un trabajo arduo. Entonces, una vez que van obteniendo el conocimiento, como dice Isaías 42:7, una vez que van obteniendo el conocimiento, empiezan a abrirse los ojos. Porque esa es la misión de Él, es abrir los ojos a los ciegos, sacar a los presos de la cárcel y del calabozo a los que están en la oscuridad. Esa es su misión. Abrir los ojos de los ciegos. No estamos hablando pues de los ciegos, aquel que es ciego de nacimiento o ciego por un accidente. No, está hablando otro tipo de ciegos. Por eso es, ¿cómo se abren los ojos de esos ciegos? Para abrir los ojos de los ciegos es mediante el conocimiento de la doctrina. Porque por algo dice en Proverbios 6:23 que el mandamiento es una antorcha, es una lámpara, pero la enseñanza, la instrucción es la luz. Por eso vemos acá que el personaje primero tiene que recibir el Espíritu de Dios, luego el Espíritu, mediante el Espíritu, hace conocer los juicios de Dios o las normas de Dios, o hacer conocer Torah de Dios, así como dijo nuestro Señor Jesucristo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. No está hablando, porque dice: el que habla de sí mismo, su propia gloria busca. Entonces él no buscaba su propia gloria, sino la gloria de aquel que lo envió. ¿Pero qué enseñaba? Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Entonces el Espíritu lo primero que tiene que enseñar es doctrina, enseñar sus deberes y obligaciones a la persona. Entonces el Espíritu es el que habla por la boca del personaje, por la boca del escogido, por la boca del preferido del corazón de Dios, del elegido de parte de Dios. Por boca de él empieza a hablar, a instruir. Doctrina, empieza a instruir. Y aquel que escucha la doctrina, porque es bien deshilachado, con qué paciencia empieza a trazar a través de la Escritura, no puede hablar otra cosa con su concepto, sino conforme a la Escritura tiene que hablar, porque no es otra cosa, porque dice en el libro del Alajá, tiene que tener, el libro del Alajá, en el capítulo 11, dice, tiene que ser un conocedor con mucha amplitud sobre la Torá, y tiene que enseñar Torá, no puede enseñar otra cosa, que va a hacer que todo el pueblo vaya por el camino de Torá. O sea, todo es normas, pero no es él, sino el Espíritu es el que habla por la boca de él. Y lo hace entender, como dice el salmista David, el proverbio, es un camino de vida para la corrección de la disciplina. O sea que es un camino
que permite a la persona corregirlo, disciplinarlo, o sea, que ordene su vida. Para eso es, como es el apóstol Pablo, el que hurtaba ya no hurte más, alientos de la doctrina de Dios.